casi que predico con mascarilla. Uno está tan acostumbrado a veces a, ¿verdad? Cuando uno sale. Y de verdad, para mí es un honor, un placer estar con ustedes, hermanos, poder compartir la palabra del Señor en este momento. Antes de estar con ustedes, estaba con un grupo que estaban en un retiro. El retiro le llamaron algo así como intimidad que transforma. Y estábamos compartiendo acerca de meditar la palabra. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando estábamos cantando, a tus pies, estaba recordando porque una de las cosas que estábamos trabajando era el uso de la imaginación. Es decir, cómo leer la palabra del Señor y poder imaginar estando uno ahí en ese momento. Entonces, cuando estábamos cantando a sus pies, estaba recordando a María, la hermana de Marta, a los pies de Jesús. Y me imaginaba que estaba ahí en ese momento. Es un buen ejercicio, una buena forma de poder internalizar la palabra, de poder hacer de la palabra algo nuestra, el que uno pueda trasladarse a ese momento, trasladarse a parte de la historia que está en la palabra y poder ser parte de esa historia, ¿no? Y poder ser no solamente eso, sino que poder hacer que la palabra también forme parte de nuestra propia historia. Y hoy vamos a compartir una historia que también puede ser parte de nuestra historia, ¿no? Y fíjense el nombre que le hemos puesto en el marco de diálogos con Jesús. Esta historia le hemos llamado Jesús, el que sacia tu sed. Hasta ahora se han visto algunos diálogos de Jesús y es interesante cuando hablamos acerca de los diálogos de Jesús porque podemos ver al Señor precisamente eso, ¿no? Dialogando con personas, conversando, teniendo diferentes encuentros con personas. Y si hay algo que nosotros vemos en los evangelios, es al Señor teniendo diferentes encuentros, diferentes momentos, donde Él tiene diálogos, donde Él tiene una interrelación, donde Él puede conversar con las personas. Y una de las cosas que a mí particularmente me llama la atención de los diálogos del Señor, cuando Él se encuentra con alguien, es como una canción de un compositor colombiano que dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿No? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Y me gusta mucho esa canción porque cuando veo los diálogos de Jesús, me gusta ver eso. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es que Jesús en esos diálogos mira a las personas? ¿Cómo las ve? Porque hay algo que nosotros podemos aprender del Señor. Es que una de las cosas que creo que podemos aprender es que el Señor mira a las personas muy distintos, de una manera muy distinta como tal vez nosotros miramos a las personas. Las miradas del Señor es una mirada que muchas veces no se corresponde con las miradas nuestras. Porque cuando vemos la mirada de Jesús, yo por lo menos no veo juicio. Lo que veo es gracia y misericordia. Y en esta historia, Jesús, el que sacia tu sed, vamos a ver parte de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer. Llamada, ahí no tiene nombre, solamente se le conoce como una mujer que estaba en Samaria, algunos la llaman la mujer samaritana. Y vamos a ver cómo Jesús la miró a ella, cómo la vio a ella, qué es lo que el Señor vio en ella. Porque cuando nosotros vemos al Señor, podemos aprender mucho acerca de cómo a su vez nosotros debemos ver a las personas. Y vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, inicialmente vamos a leer los primeros 8 versículos, los versículos del 1 al 8. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Aquí en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 8, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Pareciera que esto fue un problema, porque dice aquí, y aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, y por eso se fue de Judea. Qué interesante, ¿no?
Fíjense lo que dice. Se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Y dice ahora, y por eso se fue de Judea. Uno podría decir, bueno, pero si había mucha gente que se estaba bautizando, pues mejor quédate. Hay más gente que está viniendo, hay más gente que se está bautizando. Pero Jesús toma una decisión contraria. Más gente se estaba bautizando y él decide irse. Una de las cosas que a mí me sorprende del Señor Jesús son este tipo de cosas. En otro momento, cuando había gente que estaba siendo sanada, mucha gente siendo sanada, dice que de repente él se apartó y se fue a orar a un lugar. En otro momento el Señor hizo un gran milagro, multiplicó los panes y los peces. Ya la gente estaba ahí, la multitud estaba entusiasmada, la multitud quería ya casi que proclamarlo rey. Y dice que el Señor se escabulló y se apartó a orar. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque pareciera que el Señor tiene un chip diferente al nuestro. Pareciera que el Señor piensa y actúa de una manera muy distinta a nosotros. Porque yo creo que si nosotros hubiésemos sido Jesús, viendo mucha gente bautizándose, nosotros nos hubiésemos quedado ahí. Hay que aprovechar el momento. Wow, mucha gente esta es la ocasión, este es el momento. Sin embargo, el Señor decidió irse. Y fíjense lo que dice. Por eso, en el versículo 3, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Él estaba al sur, Judea estaba al sur y Galilea estaba al norte. Entonces él decide regresar a Galilea, porque Galilea realmente era el pueblo de él. Él estaba en Judea, allí estaba realizando algunos milagros, tuvo algunos encuentros, entre ellos con un líder religioso, y estando ahí en Judea, comenzó, como dice ahí, mucha gente comenzó a bautizarse, mucha gente comenzó a ser seguidora de Jesús. Y entonces él se fue de Judea, se regresa ahora a Galilea, y dice el versículo 4, y como tenía que pasar por Samaria, entre Judea y Galilea, en el medio estaba una región que se llamaba Samaria. Y algo interesante con Samaria es que los judíos lo que hacían es que cuando ellos tenían que ir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, ellos no pasaban generalmente por Samaria. Ellos lo que hacían es que bordeaban y en el borde había un río. Ellos iban por el borde del río Jordán. Entonces, si iban de Judea a Galilea, ellos bordeaban e iban por el borde del río. Igualmente, si ellos tenían que ir de Galilea a Judea. Ahora, ¿por qué hacían eso? Una de las razones por las cuales ellos bordeaban y no pasaban por Samaria era porque los judíos y los samaritanos no se podían ver entre ellos. Había una enemistad. Había una enemistad de índole étnica, había una enemistad cultural, en razón de que los samaritanos eran una mezcla. Los judíos siempre acostumbraban guardar su pureza étnica, pero los samaritanos no eran judíos 100%, sino que ellos eran una mezcla, porque siglos atrás ellos se habían mezclado con los asirios y se habían convertido, digámoslo así, en otra raza, la raza samaritana. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran impuros, eran personas de menos categoría, personas con las cuales ellos no podían tratar y tenían enemistad. Y los samaritanos a su vez no podían ver a los judíos. Ellos tenían ciertos reclamos, ellos decían de que el Señor se había hecho presente en Samaria, que los lugares donde se debía adorar al Señor estaban en Samaria y no en Judea, y había toda una serie de líos de índole religiosa y cultural. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos no pasaban por Samaria, pero fíjense lo que dice aquí, como tenía que pasar por Samaria, este es otro aspecto que me gusta resaltar del Señor. Él tenía que pasar por Samaria. Pero la realidad es que él no tenía que pasar por Samaria. Por lo que acabo de explicar. Él podía bordear, pero él tenía que pasar por Samaria. Podemos especular aquí por qué el pasaje dice que él tenía que pasar por Samaria. No sabemos las razones. La palabra no nos los dice. Pero lo que sí sabemos es que para él sí era necesario pasar por ahí. Para el Señor sí. Ahora el versículo 5 dice, y llegó un pueblo samaritano llamado Sicar,
cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Cuando tú estás caminando, aproximadamente entre 6 y 10 horas continuas, en esas zonas donde hay mucho calor abrasador, y sobre todo al mediodía, en el mediodía, donde el sol está ahí en su cenit, es donde hay más calor, donde el sol pega más. Y dice que el Señor estaba con sus discípulos y llega a este lugar llamado Sicar, y dice aquí la palabra, estaba el pozo de Jacob. Ese era el pozo que tenía una historia. No voy a entrar en los detalles de la historia, pero ese pozo tenía historia. Era una referencia histórica y una referencia teológica, tanto para los judíos como para los samaritanos. Pero dice ahí que estaba el pozo de Jacob, y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Quiero resaltar dos cositas aquí. Una dice, Jesús fatigado del camino. ¿Sabías que el Señor Jesús se fatigaba? El Señor Jesús se cansaba. Él era 100% Dios, pero también Él era 100% hombre. Y al igual que a ti y a mí nos hubiese cansado caminar entre 6 y 10 horas ante el calor, al Señor también le cansó y le fatigó. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Porque si hay algo que nosotros podemos decir en este momento en relación al Señor y en relación a ti y a mí, es que si hay alguien que puede entendernos, es el Señor. ¿Por qué? Porque Él estuvo también en el zapato tuyo y en el zapato mío. El Señor no es ajeno a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque al igual como tú te fatigas, Él también se fatigó. Porque al igual como tú te cansas, Él también se cansa o se cansó. De la misma manera, Él vivió en carne propia las mismas necesidades nuestras. Y dice aquí, Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía, y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Recordemos que Él no está yendo solo, Él está yendo con sus discípulos, pero están ahí en Sicar, a unos kilómetros está el pueblo, está la ciudad donde pueden encontrar comida. Ellos deciden ir a buscar comida y Jesús queda ahí solo. Ahora dice ahí, en eso, y quiero resaltar esta parte, por eso lo puse en negrita, en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Es lo único que dice, una mujer de Samaria, una mujer que en la Biblia no tiene nombre, alguien sin nombre. Lo que sabemos es que era mujer y que era samaritana. Tenía dos condiciones que digamos que de alguna manera eran condiciones adversas a su persona. Su condición de mujer y su condición de samaritana. ¿Por qué digo que eran dos condiciones adversas? Porque ser mujer en esa época era ser, de alguna manera, una persona de segunda categoría. ¿Por qué de segunda categoría? Porque las mujeres no tenían acceso ni a estudiar teología, ni entrar a la sinagoga en los lugares donde los hombres estaban. Las mujeres no podían formar parte no podían ser discipuladas por algún maestro en la época. Las mujeres, a su vez, eran personas segregadas por su condición de mujer. Y la segunda condición es que era samaritana. No solamente era mujer, sino que también se añadía eso, el hecho de que era samaritana. Una segunda condición que a los ojos de los judíos la hacía una persona rechazable. Pero fíjense lo que dice ahí. Hay que tomar atención ahí. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Dame un poco de agua. Leímos anteriormente que el Señor estaba fatigado, ¿verdad? El Señor estaba cansado. Y estaba ahí frente al pozo. Y cuando Él ve a esa mujer que se está acercando, y se acerca esa mujer ahí con su cántaro, al Señor no le importó que era mujer, y al Señor no le importó que era samaritana. El Señor le dijo, dame de beber.
El Señor fue directo a la mujer a pedirle algo que él necesitaba. Por eso que en la otra lámina hemos puesto este título: ¿quién necesita a quién? Está Jesús ahí en el pozo, está esta mujer, y yo puse, ¿quién necesita a quién? Porque pareciera y se supone que es la mujer la que necesita de Jesús, pero sin embargo Jesús se coloca en el lugar del que tiene necesidad y le dice a la mujer, dame de beber. Fíjese qué interesante. Y lo otro que me llama la atención es que el Señor no da vueltas, no hace una petición, vamos a decirlo así, entre ramas. Él no se va por las ramas, sino que Él va directamente y dice, dame de beber. Algo que yo veo aquí en el Señor es que el Señor no tiene, en su mente no tiene ningún tipo de barrera, ni cultural, ni religioso. Él no veía esas diferencias que hacían entre hombre y mujer, entre judíos y samaritanos. Ese tipo de diferencias, Él no las tenía en su mente. Él no tenía ningún problema, teniendo Él una necesidad de ver a esta mujer y pedir que ella satisfaciera esa necesidad que Él tenía de sed. Como decía al principio, porque el Señor tiene una forma distinta de vernos a nosotros. El Señor tiene una forma diferente de ver a las personas. Él no las ve con las mismas barreras con las que muchas veces nosotros vemos a las personas. A veces nosotros vemos a las personas con ese tipo de diferencias de sexo o de género, diferencias culturales, incluso diferencias educativas. Pero el Señor no tiene ese tipo, como se dice en Venezuela, el Señor no tiene ese tipo de rollo. El Señor no tiene ese tipo de problemas, porque el Señor no ve ese tipo de cosas. El Señor lo que está viendo ahí es a una simple mujer que tiene algo que Él no tiene. ¿Y qué es lo que ella tiene que Él no tiene? Tiene un cántaro para sacar el agua. Eso Él no tiene. Porque el Señor es así. La simpleza del Señor a mí me conmueve. Esa simpleza del Señor de decirle, dame de beber. Él no se metió en esos rollos y en esos líos mentales de que yo siendo judío, ¿cómo le voy a pedir a una mujer samaritana estando en otra tierra? Eso es algo que no se debe hacer. Yo no debo estar hablando con una mujer porque una de las cosas que no se podían hacer en público es hablar con una mujer. Yo no puedo hacer eso. Él no se metió en esos. Porque el Señor no tiene ese tipo de problemas. Y lo interesante para mí también es que podamos ver aquí cómo el Señor los mira a nosotros. Nosotros somos los que muchas veces tenemos barreras en nuestras mentes, pero el Señor no tiene ninguna barrera para mirarnos a nosotros. El Señor nos mira tal cual somos. Y el Señor puede, en este caso, hacer una petición. Él puede hacer una petición para satisfacer una necesidad que Él tiene. Ahora, vamos a seguir leyendo en el versículo 9 al 12. Fíjense lo que dice ahora. Dice, pero, dame un poco de agua, dice, ¿no? Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, entonces la mujer le responde, porque la mujer sí tenía sus barreras aquí en la mente. Ella le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que está pidiendo agua, le dice el Señor, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Ella le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Pero como los judíos no podían ver, no usan nada en común con los samaritanos,
Cuando dice aquí la palabra que no usan nada en común, es nada, tampoco un cántaro. Es más, una persona podía ser impura solamente por tomar de un cántaro de un samaritano y beber de él. No había nada en común. Y por eso que a ella le extraña. Por eso que ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua siendo yo una mujer samaritana? Porque ella sí tenía esas barreras culturales, religiosas, esas barreras sí las tenía ella en su mente, lo que él no tenía. Y la pregunta que yo quiero hacer en este momento es, ¿cómo nosotros nos acercamos al Señor? Porque el Señor no tiene ninguna barrera para acercarse a ti. Ninguna. El Señor se acerca a nosotros de la misma manera que se acercó a la samaritana, sin barreras. El Señor no tiene barreras para ti y para mí. Las barreras muchas veces las ponemos nosotros mismos. Nosotros podemos tener la libertad, como se cantaba en una de las canciones, o lo expresaba uno de los cantantes. Podemos tener la libertad de venir a la presencia del Señor, porque toda barrera fue quitada. Y entonces a nosotros nos toca también quitar nuestras propias barreras. Muchas veces el impedimento para estar con el Señor somos nosotros mismos, y nosotros necesitamos despojarnos de esas barreras que a veces nosotros mismos colocamos y poder venir en libertad delante de la presencia del Señor. Porque el Señor no nos va a rechazar, como no rechazó a esta mujer samaritana. La cultura la rechazaba, la sociedad la rechazaba, pero el Señor no. Incluso ella misma se rechazaba a sí misma, pero el Señor no. Pero entran en ese diálogo, y lo interesante es que después parece que entran en un diálogo de tipo teológico. El Señor comienza y le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Si tú supieras, le dice, ¿no? Creo que hay una canción que dice así, si tú supieras. Si tú supieras, le dice, ¿no? Y entonces le dice, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Fíjate que ahora el Señor pasa del dame de beber, ahora a entrar en un diálogo. Entra ahora en un diálogo, comienza a conversar con ella. Y una de las cosas que yo veo que el Señor comienza a hacer es que en ese momento ya se olvidó del agua, ya se olvidó del cántaro, ya se olvidó de que él estaba fatigado y ahora comienza a poner toda su atención en ese momento en la samaritana. Porque si hay algo que podemos aprender del Señor en su palabra, no solamente en este relato, sino en los diversos relatos que tenemos en las Escrituras, de los diálogos y los encuentros del Señor, es que cuando el Señor está presente realmente. Que cuando el Señor pone su atención, la pone por completa. Y en este caso, para el Señor no existía nadie más, sino ese momento Él con la mujer samaritana, en ese diálogo que Él tenía con ella. Lo podemos ver en otros relatos, lo podemos ver en otros diálogos que el Señor tuvo. Lo podemos ver cuando Él escuchó a Bartimeo, estaba una multitud y Bartimeo comienza a gritar y el Señor escuchó en medio de la multitud a Bartimeo clamando a Él. Y uno dice, ¿cómo la escuchó? Si había mucha gente, porque Él ponía toda la atención, 100%, en las personas. Si hay algo que nosotros podemos sacar aquí de esta enseñanza, es que cuando nosotros venimos al Señor, el Señor pone 100% toda su atención. Tenemos al Señor 100%. No lo tenemos ni un 80, ni un 70, ni un 90, ni un 50. Lo tenemos al 100. Porque Él estuvo aquí al 100. El cántaro, la sed que tenía, quedó a un lado. Y en este momento entra en ese diálogo teológico y comienza a decirle, si tú supieras quién es quien está hablando contigo. Ella le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida?
Nos damos cuenta, podemos darnos cuenta de que hay un diálogo, pero pareciera como que los códigos comunicacionales no están funcionando. Pareciera que el Señor está hablando de una cosa y ella está entendiendo otra cosa y está hablando de otra cosa. Están hablando como de lenguajes distintos, pero no importa. Al Señor no le importaba mucho eso. Él sabía de lo que Él estaba hablando, pero Él también sabía de lo que ella estaba hablando. Pero a Él no le importaba mucho. Eso es como cuando nosotros venimos al Señor y venimos delante de Él y de pronto a veces todavía no tenemos en nuestro entendimiento, tal vez no sabemos mucho acerca de Dios o no sabemos mucho acerca de Biblia o tal vez no sabemos de teología y todo este tipo de cosas, pero tal cual somos y con nuestro lenguaje y con la manera de entender las cosas, venimos a Él. Y el Señor no va a venir y decir, es que tú no sabes esto, es que tú no entiendes esto, es que tú no sabes de doctrina. El Señor va a venir y va a venir el 100% a entablar un diálogo con nosotros. Aunque nosotros no entendamos muchas cosas. Y aunque Él entienda lo que estamos hablando y podría pensar, yo creo que Él está hablando una cosa distinta. Sin embargo, el Señor no tiene ningún problema en entablar un diálogo con nosotros. Si hay algo que yo puedo entender y aprender de este pasaje, es que el Señor está interesado en interactuar con nosotros. Él quiere interactuar con nosotros. Aunque en ese interactuar, muchas veces estemos entendiendo una cosa distinta a la que Él nos está diciendo. Pero no importa, estamos en el proceso de aprender y ella estaba en ese proceso también de poder, es más, hasta ahora ella no sabe quién es Él. Ella no sabe quién es Él. Lo que sabe es que es un tipo tal vez un poquito raro, porque está haciendo algo que no se debe hacer. Un judío hombre hablando con una mujer samaritana, como que tal vez tiene algo extraño, podría estar pensando, porque está haciendo algo que no se hace. Yo podría pensar que tal vez ella está pensando algo así. Entonces, el Señor le dice, ¿acaso tú eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y su ganado? Ella comienza ahora a hablar de temas teológicos. Y es interesante porque aunque ella era una mujer en esa época y ella no tenía acceso, vamos a decirlo así, a aspectos teológicos, ella comienza a tener un diálogo teológico. Es decir, siendo ella mujer, tenía interés en este tipo de cosas. Y eso me llama poderosamente la atención. Y lo otro que me llama la atención es que el Señor no tiene problemas en entablar ese diálogo con ella. Entonces, ¿quién necesita a quién? O ahora, como decimos en la otra lámina, ¿de qué tienes sed? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque esta mujer llega aquí a este pozo a tratar de satisfacer una necesidad que ella tiene. A lo mejor lo que ella estaba haciendo en ese momento, y lo más probable, era lo que ella cada día hacía. Cada día, al mediodía, iba a ese pozo a buscar agua. Y ella venía a ese pozo a buscar agua cuando el sol estaba más fuerte. Sabían que las demás mujeres no salían a esa hora. Que las mujeres acostumbraban a salir juntas. Pero ella salía sola. Porque ella tenía una condición. Y la condición que ella tenía, que el Señor lo revela después, más adelante, es que ella estaba con un hombre que no era su marido y había tenido 5 hombres que no fueron su marido tampoco. Y culturalmente hablando, ella era una mujer execrada por eso. Era una mujer con la que otras mujeres no querían hablar. Era una mujer que para poder buscar agua del pozo tenía que buscar el momento en que ella podía estar sola para buscarlo. Era una mujer que tal vez cuando salía cada día decía, uy, ¿por qué tengo que salir cuando el sol está más fuerte? Podía salir en otro momento, pero mi condición me lo impide. Era una mujer que tenía muchas necesidades, necesidades espirituales, necesidades emocionales. Era execrada culturalmente, estaba en una condición de pecado también. Tenía una serie de situaciones. Ahora, pregunto yo, ¿y el Señor no sabía eso? Claro que el Señor sabía, de hecho después lo revela.
El Señor sabía la condición que tenía esta mujer. Y sin embargo, el Señor no tuvo ningún problema en entablar un diálogo con ella. No solamente sabía que era una mujer samaritana con quien no debía hablar, sino que un poco más adentro sabía cuál era la condición del corazón de esta mujer. Y lo que sabía, entre otras cosas, es que esta mujer tenía una sed honda en su ser, que nada en su vida podía satisfacer. El día a día no satisfacía esa sed. Los maridos que tuvo no pudieron saciar esa sed. La condición en la que ella vivía no podía saciarla. Ni siquiera su interés teológico saciaba la sed de esta mujer. Ella tenía una sed. ¿De qué tiene sed? ¿Por qué digo esto? Porque esta condición de sed que tiene esta mujer, creo yo, es la condición que nosotros tenemos, cada uno de nosotros. Porque en el fondo de nuestro ser, nosotros tenemos una sed. Una sed que buscamos de muchas maneras satisfacer. Una sed que tal vez no nos hemos dado cuenta o no estamos conscientes de ello, que de alguna manera tratamos de saciar. Pero una sed que solamente el Señor puede saciar. Por eso que Él dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿De qué tienes sed? ¿Cuál es el pozo de donde estás bebiendo? ¿Es Jesús ese pozo? Aunque Él no es el pozo, porque Él se reveló a sí mismo como el agua viva. Él no es ese pozo estancado, sino que Él es el agua que continuamente está en movimiento. No es un pozo al que yo vengo en un momento determinado y digo, aquí está, vengo a Jesús y ya Él me satisfizo y ya estoy bien. Sino que es agua viva, donde yo siempre voy a necesitar de Él y Él siempre me va a estar dando algo distinto, porque no es estancado, porque es agua viva. Y fíjense lo que dice el pasaje a continuación, en el 13, y fíjense lo que dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aquí el Señor está haciendo referencia al Espíritu, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios puede satisfacer y saciar la sed nuestra, nadie más. Nosotros podemos estar buscando muchas vertientes y muchas formas y maneras de saciar esa sed, pero solamente el Espíritu de Dios puede saciarla. Y dice el 15, Señor, dame de esa agua, dice la mujer, para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella está pensando todavía en algo físico. Dame de esa agua, para que ya no tenga que estar viniendo cada mediodía a sacar esta agua. Dame de esa agua. Entonces Jesús le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve aquí. Le dijo Jesús, no tengo esposo, respondió ella. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y al que ahora tienes, no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. A los ojos de Jesús, aparentemente, ella tenía un secreto. Y ella no le había revelado a él eso, pero el Señor sí sabía. Porque el Señor conoce nuestras vidas. Puede haber alguna situación que tal vez está ahí en nuestras vidas, no resuelta, como la tenía la mujer. Ella tenía una situación no resuelta. Y tal vez nosotros o tú puedes tener alguna situación no resuelta, pero quiero que sepas, por lo que veo aquí en la palabra, que el Señor conoce esa situación. Y no solamente conoce, porque cuando Él hace referencia aquí a los maridos que no tiene y todo lo que el Señor le dice, Él no está juzgándola a ella.
Él no la está señalando, no le está diciendo tú eres una pecadora, adúltera. Él no le está diciendo eso. Él está sacando a la luz una realidad de ella, pero no para juzgarla y condenarla, sino para salvarla y restaurarla. Que esa es la diferencia entre la religiosidad y venir a Jesús. Jesús, cuando saca de nuestro corazón lo que hay, no es para señalarnos, es para restaurarnos, es para darnos vida, es para que esa agua que sacia nuestra sed realmente nos sacie. Él lo que quiere es que nosotros podamos estar saciados. Al Señor no le interesa que nosotros nos quedemos ahí postrados en nuestra condición. A lo que Él le interesa es que nosotros seamos libres, que nosotros podamos vivir, que nosotros podamos tener vida en abundancia. Eso es lo que a Él le interesa. Y eso es lo que Él quería, ese era el plan que Él tenía para esta mujer. Que ella sea libre, que ella viva plenitud, que ella pueda vivir la vida que Él tenía para ella. La vida plena que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que Él quiere que nosotros vivamos. Él quiere que seamos libres. Y Él quería eso para esta mujer. Ya para finalizar, en el versículo 25, vamos al siguiente. La lámina anterior, disculpa. Dice, el saciado ahora es el mensajero. El saciado es el mensajero. Ella viene con una sed, pero ahora vamos a ver por qué estamos poniendo esto. Vamos a seguir leyendo, el 25. Dice entonces ella, sé que viene el Mesías, le dice ella a él en su diálogo teológico, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Vamos a esperar que Él venga y Él nos lo va a explicar, porque ella no sabe que el quien está ahí es el Mesías, ¿verdad? Y entonces le dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. El Señor se le reveló a esta mujer samaritana, a esta mujer abandonada, a esta mujer de ese pueblo lejano, a esta mujer execrada, a esta mujer pecadora, se le reveló como el Mesías. Los fariseos no pudieron ver a Jesús como el Mesías. Los religiosos de la época no pudieron ver a Jesús como el Mesías. Pero el Señor se le reveló a esta mujer, que en la cultura era una mujer insignificante, se le revela como el Mesías. Así como el Señor se ha revelado a nuestras vidas y cada día quiere revelarse a nosotros. No importando la condición en la que estemos, Él quiere revelarse como el Mesías para nuestras vidas. Y entonces dice aquí en el versículo 27, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? Se sorprendieron porque lo que habíamos hablado, eso no se hace. ¿Qué hace él hablando con ella? Podía prestarse a muchas suspicacias, porque incluso podrían estar pensando, ella como que está coqueteando con él. O sea, podría prestarse a muchas suspicacias en ese tiempo, ¿saben? Pero ellos no le dicen nada, comienzan ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces, cuando él se le reveló como Mesías, dice ahora el versículo 28, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? La saciada se convirtió en la mensajera. Quien predicó por primera vez en Samaria no fue un hombre. Quien predicó por primera vez en Samaria fue una mujer y samaritana. Se convirtió en la mensajera del Señor. El Señor no tuvo ningún problema en eso, porque Él no tenía esas barreras que muchas veces nosotros hacemos. Esto es lo que debe hacer, esto deben hacerlo unos discípulos hombres, no mujeres. El Señor no tenía ese tipo de problemas en que una mujer samaritana sea la primera misionera enviada a predicar el evangelio a los samaritanos. Y dice aquí, la mujer dejó su cántaro, se olvidó del cántaro.
Se olvidó de que fue a sacar agua, porque ahora para su vida ese momento se convirtió en un antes y un después. De esa vida rutinaria donde cada día ella salía a buscar agua a ese pozo, ahora deja el cántaro, porque ahora sucedió algo mayor en su vida, sucedió algo extraordinario. El Mesías se le reveló en persona. Ahora ella podía dejar el cántaro, ya no importa esa necesidad, porque ahora hay una necesidad mayor que yo tenía, que está siendo saciada por la persona que está aquí. Ya su necesidad física, material, pasó a un lado, porque ahora estaba frente al Señor, frente a aquel que podía saciar y satisfacer la necesidad más honda que ella tenía. De la misma manera en que el Señor puede saciar la sed más honda que tú y yo tenemos. Sí, tenemos una serie de necesidades, claro que sí. Tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades económicas, tenemos necesidades de diferente índole, claro que sí. Pero hay una necesidad que solamente el Señor puede saciar. Y es la sed honda que tú y yo tenemos. ¿Y sabes por qué el Señor es el único que puede saciar esa sed? Porque esa sed que nosotros tenemos tiene el nombre de Jesús. Jesús realmente es quien puede saciar nuestra sed, porque nuestra sed es la sed de Él. Realmente nosotros tenemos esa sed de Dios. Y solamente esa sed puede ser satisfecha cuando Él la satisface. Queremos ir cerrando en este momento. Fíjense lo que dice ya más adelante para cerrar el versículo 41. Y muchos más, en el 41, llegaron a creer por lo que Él mismo decía. ¿Por qué por lo que Él mismo decía? Porque el Señor decidió quedarse. No solamente estaba de paso hacia Galilea, no solamente estaba satisfaciendo una sed de ese momento, sino que ahora el Señor decide quedarse en ese lugar. Y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Señor vino para transformar la vida de una mujer, pero también vino para transformar la vida de una comunidad. Y el Señor usó a esta mujer para transformar a una comunidad. ¿Quién sabe lo que el Señor quiere hacer con tu vida? Se pierde de vista lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida y a través de mi vida. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que el Señor puede después usarnos a nosotros para que la gloria suya se manifieste en otros, que fue lo que sucedió. La saciada se convirtió en la mensajera. El Señor quiere saciar y satisfacer la sed que tú tienes, la sed más honda, para hacer de ti después su mensajero o su mensajera. Inclinemos nuestros rostros en este momento, por favor. No sé cuánto has pensado o te has detenido en algún momento en tu vida para pensar que tienes una sed. Porque déjame decirte que si tú eres hombre o mujer, tienes una sed de Dios. Y solamente Él la puede saciar. Y el Señor no solamente la puede saciar, sino que Él quiere saciarla. El Señor te espera muchas veces, pero no solamente te espera para que tú vengas, sino que Él va, como Él fue a Samaria. Le era necesario pasar por ahí, porque le era necesario encontrarse con esta mujer samaritana. El Señor no tiene problemas en ello. El Señor quiere tener más allá de un diálogo, el Señor quiere tener una intimidad contigo. Quiere saciar esa sed que solamente Él puede satisfacer. Pero tienes que dar un paso.
Y el paso que tienes que dar es abrir tu corazón a Él. Y no solamente de conversión, si no conoces aún al Señor, sino aún conociéndole, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón constantemente a Él, porque solamente Él puede saciarlo. Señor, yo quiero ponerte en este momento la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor. Tú sabes y conoces la vida de cada uno, Señor. Y te doy las gracias, Señor, porque cada uno tiene una sed que solamente tú puedes saciar. Yo tengo una sed que solamente tú puedes saciar. Ayúdanos a venir a la fuente de agua viva que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a venir delante de ti, a ser saciados por ti, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos con libertad venir delante de ti, como esta mujer con libertad pudo venir ante ti. Y gracias, Señor, porque tú conoces nuestro corazón y aún conociendo nuestro corazón, tú quieres entrar en un diálogo profundo con nosotros. Señor, yo quiero ponerte la vida de cada una de las personas que están aquí presentes delante de tu presencia y pedirte, Señor, que tú los llenes de esa agua de vida eterna. Que los ríos de agua viva de tu Espíritu, Señor, corran en el interior de cada uno, constantemente. Que los ríos de tu presencia corran en nosotros constantemente. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes saciar nuestra sed. Y como dice tu palabra, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que tú nos darás no tendrá sed jamás. Quiero alabar tu nombre en esta noche, porque tú eres quien sacia nuestra sed. Conviértenos en tus mensajeros y mensajeras, que llevemos tu palabra y que seamos la diferencia en la sociedad en la cual tú nos has colocado. Que a través de esta iglesia, Señor, la luz tuya pueda alumbrar en medio de la oscuridad y muchos puedan conocer y saber que tú eres el Señor y el único Dios verdadero. Alabamos tu nombre y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.